¿Qué onda, mucha? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al segundo episodio de ¿Y ahora qué podcast? Hoy tengo dos invitados muy especiales. Con nosotros Martín Machón, el legendario futbolista chapín, y Quique Godoy, el economista, el analista político, pero sobre todo el expresidente del Club Comunicaciones. Bienvenidos, mucha. ¿Cómo están? Gracias. ¿Todo bien? Sebastián, buena onda. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por la invitación. Siempre agradable poder compartir con amigos, con Quique, pues nos vemos un poco seguido ahora y sobre todo creo que la idea de poder recordar viejos momentos que vivimos, ¿verdad? Y hablar de fútbol también, que es lo que nos apasiona. Exactamente. ¿Quique? Martín tiene la misma edad que yo, mira, ¿y cómo se ve bien? Pues chica, es que Martín, ¿cómo te has mantenido? Que en vamos forma a sacar física? los trapitos, entonces. Martín Pasan jugó los hasta años. más edad que el Moyo todavía, fíjate. A la gran. Mira. No. Ese Moyo sí me va ganando. El Moyo sí va ganando. No, yo me retiré a los 33. Sí. Bueno, es más, me retiró Quique. Esa anécdota la tenemos que contar. A ver, Ni en cuéntamela. nuestro podcast la hemos contado. A fíjate. ver. Solo se dio un pequeño avance. Contánosla. Fíjate que estábamos en Tecpan, pretemporada, tocaba en Tecpan. Arrancaba creo que era. en Tecpan, Arrancaba sí. en Tecpan. Y empezamos a reorganizar el equipo. Había jugadores caros, algunos viejos, otros no tan viejos, que había que empezar a recortar para que alcanzara la plata. Y hay una de esas anécdotas, porque fue la misma pretemporada, que fue cuando llegaron Jan y Castrillo. Ellos llegaron esa misma temporada, venían de Jalapa. Y el expresidente de los Cremas acababa de hipotecar una parte del patrocinio para comprar a Jan porque y los a compran. Castrillo. Eso Sí, fue los sensación, compró. porque no se Los compraba compró. jugadores. Los compró. Entonces empezamos a reordenar un poco las finanzas, cortando algunos de los contratos más caros. El contrato de don Martín Alejandro Machón se vencía en esos días, pero Martín quería seguir jugando, pero quería ganar más. Así que empezamos en una discusión así y ahí fue el truco. Entonces vino Martín, no se presentó a la pretemporada, no dijimos nada. Tercer día que no se presentó a la temporada, levantamos acta. Entonces se ausentó del empleo, no lo echamos, sino que él se retiró. Fue una argucia así de esos. Pero mira, yo ya no iba a ir. Porque Ok. lo que pasa es que yo también cuento mi parte, porque al final hay que ver. Dos lados Lo de que la pasa historia. es que cuando hacen ese movimiento, lo cual también a uno como jugador también era importante hacerlo porque se habían pasado ciertas situaciones complicadas también, ¿verdad? Y que afectaban también al equipo porque a veces el salario no llegaba en el momento y habían ciertos atrasos. Entonces creo, todos lo habíamos visto con buenos ojos. Lo que pasa es que en ese momento, justo con la situación que se estaba dando, pasan dos cosas. Uno, cuando Quique me habla, que era disminución, no era un pequeño ajuste, era el 30% el que me querían bajar. Y el otro, yo tengo una reunión con el Chino Iván, que es el que llevan, y cuando me reúno con él, hace una llamada, que hasta la fecha no sé si habló. O sea, así te lo pongo. Solo llamó. Sí, no entendí, entonces la sentí ahí, entonces al final dije, bueno, yo mi idea y mi plan era poder seguir todavía 1 o 2 años más. Y cuando se dio eso, entonces ya ni fui. Y es más, yo ya nada, porque yo después simplemente, no. Y lo único que después Quique, la verdad que se portó a la altura porque habían unas deudas que estaban pendientes y Quique se encargó de que justamente arregláramos todo cero bolas. Sí, tal vez sí me sentí Como por 2 años no me habló, creo yo. frustrado, ¿verdad? Frustrado porque al final Comunicaciones es mi casa. Claro. Y tal vez no fue la forma. Y creo que después también el equipo creo que debería de fomentar eso de poder a sus jugadores, aquellos que lo dieron todo por el equipo, de poderlos también exaltar o ver cómo están. Y eso ya no pasó después también, ¿verdad? Se quedó ahí. Le pasó un poco la de Iker en el Real Madrid, Sí, pues. que salió por la parte de atrás y después nunca le dieron la despedida que se merecía, Se Martín. merecía. Así Una fue. leyenda como Martín Machón. Leyenda por la edad. ¿Cuántos años tenés ahora, Martín? 51. Ah, pero Sí, está 51. nítido, ¿ah? Todavía ahí estamos en la lucha. Y vos, Quique, la verdad es de que vos también pasaste por una transformación mucho más saludable ahora. Contanos un poco de eso. Me tocaron 2 cosas. Una, mi papá murió hace 19 años. A los 61, yo tengo 59 ahorita, murió el corazón, estaba con sobrepeso.
Entonces yo cuando él murió, aquello que lo ves todavía falta mucho tiempo, pero me tengo que cuidar porque no puedo llegar a esa edad en esas condiciones. Yo de patojo, de joven, era triatleta, waterpolista, natación, hacía fútbol, de todo tipo de deportes y me mantenía en buena forma. Pero en el tiempo dejaste de hacer ejercicio, comes un poco más de la cuenta y estaba pesando ya 80, 90 libras arriba de lo que debiera ser mi peso. Entonces cuando muere mi viejo, yo digo, antes de llegar a esa edad tengo que haber hecho un cambio de hábitos saludable. Intenté en un primer momento hacer no una dieta, sino que un cambio de hábitos, así radical. Bajé 37 libras esa vez. Y yo dije, bueno, ya está. Y al poco tiempo las había vuelto a subir casi todas. Creo que 37 libras es un montón. Entonces hablé con un amigo que se llama Marcelo Axelbrut y Marcelo había estado aquí en Guatemala como líder de los jóvenes de la comunidad judía, pero ahora se dedicaba por salud propia de él, había encontrado una dinámica. Tiene 2 fases realmente, 3. Una es hábitos, o sea, la parte psicológica. ¿Qué cosas son las que te hacen comer más o mal? Entonces entender cuáles son para manejar el mal hábito. La segunda es qué es lo que debes comer, qué es más saludable para vos comer, para no mantenerte a dieta toda la vida, sino que aprender a comer saludable. Y la tercera, hacer ejercicio. Eran las 3 cosas básicas, pero en ese orden. O sea, primero es mental, es romper ese hábito, que es una adicción. Después, aprender nuevos hábitos de comida. Y tercero, hacer el suficiente ejercicio para mantenerte en buena forma, no para competir a alto nivel ni nada, para estar en buena forma. Entonces, esa segunda vez ya me habló Marcelo, él tiene una plataforma que se llama Plus Vida, y me dice, mira, hacerlo así, es un mecanismo donde tenés un chat, o sea, todas las mañanas te reportás cómo vas, qué hiciste, tenés una nutricionista y una psicóloga a tu disposición todo el tiempo, 24 horas en los chats. Una vez al mes vas a que te midan grasa corporal, una serie de cosas, medidas de cuerpo, y eso lo hice por más o menos 6 meses la primera vez, pues ya cuando empecé a bajar en el 2019. Bajé 60 libras en esos 6 meses. No es de golpe, sino que vas poco a poco y empezás a acostumbrarte a actuar de forma distinta. Y eso fue lo que hizo el cambio. Entonces, después de eso, al bajar las primeras 60 libras, al principio salía a caminar 5 kilómetros. Hoy corro 5 kilómetros todos los días, con la Lola ahora, la Golden. Lola. Pero en su momento era por lo menos caminar, era para empezar a moverte. Hoy, cuando tengo un día que no corrí, o que no nadé, o que no hice alguna cosa, me hace falta, lo sentís. Entonces fue eso, fue un cambio de hábitos completo, y el siguiente año fue la pandemia. Entonces me cagué porque voy a subir de peso, estás en casa más tiempo, más sedentario. No salíamos de la casa y en el jardín con mi esposa hicimos un circuito dentro del jardín de 110 metros. Era caminar entre plantas y todo en el jardín. Dejamos la vereda marcada por 3 meses que no salimos ni de la casa, y eso fue lo que logré. Y yo lo hacía trotando dentro del jardín, vamos, para mantenerme activo. Ahí empecé a hacer un poco otro tipo de calistenia y otras cosas para complementar un poco más, y ahí fue donde terminé de bajar las otras 30. Y ya llevo 5 años de que bajé el peso. O sea, el éxito. O sea, ¿cuántas libras bajaste en total? En total bajé 90 libras. En total bajé 90 libras. Vos. Sí. ¿Y cuánto pesas ahorita? ¿Cuánto estás Ahorita estaba en esa época en 290. Sí, ¿ves? Y ahorita me mantengo entre 200 y 205. Sí, está bien. Es el límite el rango en el que me mantengo más o menos. Está bien. De hecho, no solo es para lo físico, como dices, pero también mentalmente y psicológicamente estar bien. El ejercicio es como esa descompresión que uno necesita todos los días, y que si uno cabalmente no llega a lograr, por ejemplo, hoy cabalmente no logré ir al gimnasio y sí me siento con cargo de conciencia. ¿No? Sí, hace falta el ejercicio. Como dicen en esos chats donde te dicen, hábito, decime que es terapia sin que sea terapia, hacer ejercicio. Totalmente. Hacer ejercicio para mí es como mi espacio, porque además mentalmente te desconectas, voy oyendo un podcast o algo de música o algo, y te desconectas por 45 minutos, 1 hora de la realidad que tienes alrededor, ¿no? Totalmente. Y aquel todavía medio hace algo. No, ¿haces algo? Si oyeras mi playlist, te matarías de la risa. ¿Por qué? Siempre me molestan a mí. Fíjate, porque mi música es oír a Vicente, oír al Buki, Cuando estás haciendo banda, ejercicio. y eso es lo que escucho. Cuando estás haciendo ejercicio. Y eso paso oyendo, a veces tempranito. Y una vez me acuerdo que Como estaba que corriendo si la paga entrando. y me dicen... ¿Qué estás oyendo? Yo riéndome, ¿qué estás oyendo? Y yo, ni me recordés que me regreso, porque voy oyendo a Chente o al Buki, que es la música que me gusta. Sí, pues. Entonces, ahí he tenido discusiones, pero les digo, miren, es que esto es lo que a uno le guste. Y esa es la música que a mí me gusta, entonces la que me motiva. Cabal. No necesito oír otra que no me gusta, porque entonces no me siento igual. Exactamente. ¿Vos qué música oís cuando estás? A la gran muchacha, yo sí soy rockero a morir. Me encanta el rock. O
Soy rockero. No deberías oír Sarabia cuando estás ahí. Sarabia también, muy bueno, che. Bueno. No, de hecho, agregué en mi playlist, la última que agregué en mi playlist. Está buena. Es la última, es la de Río de la Antigua. Río de la Antigua. ¿Sí? Cabal, Río de la muy Antigua. buena. Ahí la tenemos que... Vamos a oírla. Bueno, Liga Nacional. ¿Cómo la vemos? A ver, empecemos por aquí. El exdirector técnico de Mira. Antigua. No, director deportivo. El sí. exdirector deportivo de Porque el Antigua. método Sí. todavía no se lo sabe. Entonces no puede ser director técnico. No, ya tengo mi título. Sí, ya tengo mi No, título. no, pero no te sabes el método de Antigua. Ah, No has leído el libro ¿Cómo de no? Antigua. Es jalar todos los jugadores de los cremas. Ese es el método. Fíjate, fíjate. no, y después dicen que yo lo digo, fíjate, es lo más divertido, pero es lo que es divertido, de que todavía tienen no sé qué les pasa, ya simplemente Antigua va bien y ahí que se disfruten su equipo. Pero después vienen vos sabés cómo es el tema, después vienen los comentarios. Sí, hombre. Ya, Antigua es el Hoy equipo. no vamos a hablar de la uno 12. los toma de quien viene. Hoy no vamos a hablar de la cremas 12. B. De la camisa 12 no Ah, vamos a hablar. sí, Esa no todavía viene. Jan las está buscando. Bueno, Pero- lo que sí quería hablar es el momento que atraviesa los cremas, ¿va? Mucha que definitivamente no es un buen momento. No, yo creo que a eso vamos a llegar. Mira, yo creo que la liga me parece que por un momento y después de pandemia creo que se tomaron ciertas decisiones. El tema de que clasifiquen 8 me parece que es demasiado en una liga que tenés 12 equipos. Sí. Pero fue algo que incluso se propuso en una asamblea. Se propuso, yo fui el que, y por eso lo puedo contar, pero yo fui el que propuse que regresáramos por lo menos a 6, que era como estaba antes, y solo 3 votos. Y que los primeros dos van directos a 3 contra semifinales. 9, 3 contra 8, porque creo que no había alguien ahí. Entonces fue Comunicaciones Municipal y Antigua los equipos que votamos a favor de eso. Se entiende lógicamente por el tema económico, que muchos ven como esa ida a cuartos todavía como un momento de deber, pero también entonces por ese proceso se ha ido tratando de cambiar, de que hay que regresar a jugar los fines de semana. Los miércoles, si uno estadísticamente revisás, son partidos que no generan que nada. no generan mucho. A muchos lugares les genera Económicamente, complicaciones. también. Entonces, eso se está tratando Más de... muchos estadios que no tienen iluminación artificial. Entonces no pueden jugar de noche, tienen que jugar a media tarde o mediodía. Sí, hay gente todavía está No trabajando puedes. la Sí, gente. es cierto. Sí. No puedes. En el tráfico también, va. Mira, ¿por qué en la Liga Nacional solo tiene 12? ¿Por qué no abren más cupos para la Liga? Esa ha sido un par de veces. Cuando yo estuve dirigente en la liga, al principio de los 90s, parte de la discusión en esa época fue, habían dos discusiones, o bajarlo a 10 o subirlo a 16, que era un intermedio. O sea, ¿Por qué bajarla a 10? bajarlo a 10 era porque un poco no había suficiente presupuesto a nivel nacional para tantos equipos de ese nivel, porque necesitas plata. La televisión todavía no pagaba tanta plata, no es que pague muchísimo ahora, pero tenés 3 canales que ahora compiten un poco por los derechos de transmisión. En aquella época tenía Salvavisión y le pagaba el que quería. ¿Y a quién le pagaba? A Cremas y Rojos, y le interesaba pagarle a los demás equipos para pasar el juego de los Cremas y los Rojos cuando llegaban Cremas o Rojos. No les interesaba otro partido. Entonces no había mucha plata, el presupuesto de las MUNI no se habían metido todavía, los narcos tampoco, entonces no tenías tanta plata en esos equipos, entonces era mejor tener menos equipos, pero mejor financiados, a que tuvieras más equipos con problemas de financiamiento. Esa era un poco la lógica. Entonces, y yo entiendo, la parte que no entiendo de lo de ahora es eso de los grupos. Porque en teoría son 2 grupos y no hay 2 tablas realmente, porque al final hacen una tabla otra vez, porque todavía el primer torneo de 2 grupos hicieron, esta era una tabla, esta era la otra, y pasaban los 4 primeros de cada grupo. Sí. Ahora ya no, ahora es una tabla acumulada Como la primera general, división. como la primera división. Sí, mira, la idea de este formato nació a raíz de selección nacional, porque los equipos, los jugadores estaban teniendo demasiada participación. Se llegaba alrededor, eran 22 por torneo, Juegos. 44 Sí. juegos, sí, como estaba antes, 44 juegos. Aquel equipo que llegaba a la final tenía 6 juegos más. Y si lo hacía en 2, que en ese momento Antigua lo hizo porque llegó a los 2 torneos a la final, eran 12 juegos más, ya ibas por 56 juegos, más los partidos de selección que se estaban teniendo, entonces resultaban jugadores teniendo 70 partidos en el año. Entonces la idea con lo que se hizo con los grupos fue bajarlo, pero siempre se tuvo y se tiene la propuesta de subir por lo menos a 16 equipos. Pero esos 16 equipos y esos 4 equipos, que al final serían 6 equipos realmente, porque los 2 que descienden, realmente que se pueda hacer bajo un checklist. Esa es para mí pues debería de ser, porque
también necesitas que el que suba tenga buenas instalaciones, que cumpla ciertos requisitos necesarios para poder estar en Pero en esa dinámica estuvo la Liga MX. ¿Y qué decidió la Liga MX? Volverse más MLS, que no hay descenso. Tiene 20 equipos, pero no hay descenso. Tenés instalaciones que tienen que mejorarse porque sabes que no vas a descender. Entonces contás con contrato de televisión, contás con que va a haber aficionados porque van a estar llegando a ver o al América o al Guadalajara o a Tigres o al equipo contrario que sea el fuerte. Entonces logras asegurar con cierta certeza ingresos de mediano plazo y eso le da un poco más de certeza al inversionista, porque ya son grupos de inversionistas que están detrás de los equipos. Entonces, si en Guate vas a hacer algo así, yo lo haría, lo llevarlo a 16, pero haciendo esto, que ahorita subía 4, que en verdad son 6, como decimos, porque suben los 2 que subieron más 4 más, subieron 6, pero por 3 o 4 años no hay ascenso ni descenso. O sea, congelarlo por 3 o 4 años, porque ahorita subiste a un montón de equipos, deja que este grupo se consolide, tenga mejores recursos, invierte en instalaciones, incluso, ahí sí yo estoy de acuerdo que la federación, con apoyo de la FIFA, invierta en esos estadios, porque tenés por lo menos 3 o 4 años que ese estadio no va a bajar de categoría, le metes iluminación, le metes buenas instalaciones, seguridad al perímetro, para que sean buenos estadios de fútbol. No necesitas estadios de 40,000 gente, ni en la MLS hay estadios tan grandes. Yo creo que hay dos temas importantes ahí. Uno es cabal la infraestructura, la cantidad de plata que se le tiene que inyectar a todo esto, pero aparte es el talento, ¿va? Entonces, hoy tristemente vivimos en un país donde el patojo no tiene las oportunidades para ir a jugar todo el día, con buenas instalaciones, con zapatos, con pelotas, con profesor. ¿Qué se puede hacer para que adicionalmente a ayudar a la infraestructura de la liga y que opere mejor, cómo podemos hacer para sacar mejores talentos y que no se pierdan grandes talentos realmente en drogas, en maras, en mil cosas, ¿verdad? En mi fútbol diría Roberto, pero Martín está trabajando en un proyecto con la federación, ¿verdad? Sí, mira, yo en esto creo que hay dos cosas que es importante también ahí que todos aquellos que nos puedan ver lo puedan entender. Uno, primero, como está armado o la organización realmente de nuestro fútbol, es interesante porque al final tenés la federación y muchos dicen no es que la federación que diga, que se haga y que disponga, pero no se puede. Porque si te das cuenta, la Liga Nacional, hoy Liga Guate Ban Rural, no está afiliada a la federación. De la Liga Mayor, los que están afiliados son los equipos. Entonces, al no estar la Liga, eso afecta porque las decisiones al final entonces recaen en los equipos que están. Entonces, eso es algo que se debe comprender y porque a veces también federación no puede venir de un solo y cambiarlo. Hay muchas propuestas, por ejemplo, que no se habían permitido 2 extranjeros en la especial, en las reservas. En el caso de Cremas ahorita son Londoño y Karel Espino. Exacto, entonces... ¿Cómo así? Londoño y Karel Espino son de la especial, ellos no cuentan como extranjeros de la mayor. Ah, ya te entiendo. Están ahí, pero no pueden estar ni siquiera convocados al mismo partido los dos. Y eso se cambió, porque antes podían estar, entonces resultaba que equipos empezaron, en lugar de traer extranjeros, porque la idea era traer también jugadores jóvenes a que vinieran ya un poco más formados, prepararlos y tratar de ver si de ahí se podían vender a otro lado por tener otra nacionalidad, que fuera más fácil que realmente al guatemalteco nos ha costado ese proceso. Pero lo que pasó es que varios equipos se dieron cuenta, entonces lo que hacían era traer ya jugadores un poquito ya más hechos y los utilizaban para jugar. Entonces por eso la famosa regla 5-6, que en campo ya pueden haber 5 entre extranjeros. Que no son no nacidos, sino que son elegibles, que no pueden jugar para la selección. No elegibles a selección, 5 y contra 6 nacionales o elegibles a selección, ¿no? Entonces todo eso se quiere cambiar. La federación está proponiendo ahora que los extranjeros de las reservas ya no van. Y, o si van, cuentan como uno de los extranjeros que tenían del equipo mayor. Donde ellos van a tener que inscribir sus casillas porque ya no van a dejar que se inscriban en las reservas. O sea, ya no vas a poder inscribir, sino que solo para nacionales. Para fomentar que se trabaje más fuerzas básicas con jugadores nacionales. Y después hay una propuesta que se quiere ver de que se baje a 4 en lugar de 5. Y entonces darle más posibilidades. Creo que ese es un primer paso importante que los equipos deben comprender. Y después es el trabajo al final de fuerzas básicas, que es lo que todos hablamos. Aquí en Guatemala es interesante porque quien está trabajando en su totalidad es la federación. Los equipos, realmente su trabajo
no está al 100%, y lo vemos con Comunicaciones, que es el equipo más ganador, es el más grande, y es el que iba en último con los jugadores. No te enojes, Sam, no te enojes. Ahí, ya me van a borrar esta parte esto va a salir en el podcast, se los prometo. Pero en esa línea de lo que va Martín, agregarle un paso más. Mire la sub-20 de ahorita. La sub-20 de ahorita, la mitad de la sub-20 ¿de dónde son? Gringos. O sea, son jugadores nacidos en Estados Unidos, hijos de papás guatemaltecos o adoptados en Estados Unidos, que están jugando ahorita en la sub-20. La mitad de la selección sub-20 son jugadores formados en la MLS, porque están en la MLS Next, ¿cómo se llama? La Next Pro. La Next Pro. Están en la Next, están en la pura MLS o están en equipos juveniles o universitarios similares. Pero la mitad de los jugadores que están en el equipo de eliminatoria sub-20 ahorita son todos jugadores formados en Estados Unidos. Eso te muestra que no estamos produciendo jugadores en Guate. No. Así de sencillo. La ENAF era una idea que se hablaba mucho de la Escuela Nacional de Fútbol, que es tener 500,000 patojos jugando todo el día, todos los días, donde les das la oportunidad de cabalmente, en vez de irse a meter a las maras, a las drogas, a la fiesta, a lo que sea, van a tener un espacio. ¿Cómo financias algo así? Federación está trabajando algo así ahorita. Mira, Federación lo está haciendo. Federación está trabajando, y sobre todo, al final creo que algo importante es que se pusieron a trabajar a las asociaciones. Porque al final en ese organigrama tenés asociación por departamento, pero que antes realmente solo se tomaban en cuenta cada 4 años, que eran las elecciones. Entonces ahí era cuando los iban a visitar, y ahí te das cuenta, era el presidente de la asociación y la asistente y la secretaria, y era todo lo que había, no había nada. Hoy ya se ponen a trabajar, tienen ciertos bonos también por lograr objetivos, pero se tiene ya todos ellos trabajando, que ahora estaba por arrancar la sub-13 categoría, y hacer ya torneos por parte de la federación, aprovechando también el apoyo que FIFA te da con FIFA Forward, que te da el empuje, ¿verdad? Porque eso también es importante, no es que FIFA Forward siempre te esté dando, te da el arranque, y después lo que ellos quieren es que se vuelva sostenible, y ahí viene lo complicado. Pero Federación está trabajando en ese proceso, y ellos incluso invitan a los equipos cuando van a hacer algunas visorías para que los equipos lleguen. Al principio, te digo, llegaban 1 o 2 equipos cuando ahí habían jugadores. Entonces eso lo aprovecharon algunos equipos porque se llevaron a jugadores importantes, y se pudo observar para poder ir teniendo una mejor camada, porque sí vienen en un proceso. Entonces al final es proceso, y ellos lo que está haciendo es como irlo masificando, pero necesita también que los clubes se involucren más en ese proceso, ¿verdad? Y ahí tienen 2 partes complementarias. Una es, la misma ley del deporte te establece que hay 3 grandes estructuras. Está el deporte federado, que es el que está hablando Martín. Está el deporte escolar, que es lo que es la DIGEF, la Dirección General de Educación Física, que está bajo el Ministerio de Educación. Ellos tienen presupuesto de la Constitución que le otorga un porcentaje a la DIGEF para fomentar el deporte escolar a nivel nacional. Eso en una parte tiene que ser con infraestructura, otra con implementos y otra con entrenadores de distintos deportes, pero a nivel nacional, que eso es la parte escolar. Vos lo ves en Estados Unidos, muchos de los jugadores de casi todos los deportes profesionales surgen de estructuras escolares, high schools, y después van a las universidades. Y la otra parte, la tercera pata de ese banco, es el deporte recreativo, que es el que ve el Viceministerio de Deportes, que también recibe una asignación de una buena parte de pisto para el deporte recreativo. Son las canchas abiertas, todas las estructuras de salones de usos múltiples y demás, para que se fomenten distintos deportes. ¿Cuál es la lógica de eso? Hay gente que va a estar yendo a hacer ese deporte solo por entretenimiento, que es parte de lo que vos decías. ¿Cómo ahí lográs que haya güiros que estén ahí, en vez de que esté cerca de su casa, y haya gente que lo esté jalando para que sean banderas o para que sean alguna parte de la estructura de las maras, o que están haciendo actividades que no los forman? Entonces, la idea de que estén ahí es que es una parte formativa también, aprender a jugar con reglas. Si vos aprendes que en una cancha de fútbol hay reglas, hay límites en la cancha y demás, eso te ayuda a aprender a vivir. O sea, hacer respetar reglas, respetar normas, a respetar autoridad. Entonces es parte de esa lógica. Y la parte del deporte escolar y el recreativo es que conforme esas asociaciones departamentales van viendo jugadores en los distintos deportes, los van federando. Entonces, conforme lo vas federando, lo que debiera suceder es que los equipos de tercera división, de segunda división, de primera división, los empiezan a identificar. Debería haber un mecanismo que la primera opción la tengan los equipos de esa asociación, de ese departamento, para que vayas fomentando jugadores de ahí. De los Antis,
de Mazate, en Suchi, Deportivo Suchi Tepeques. Cabal. Esos jugadores se forman ahí porque venían de algunas de esas estructuras locales. Y así debería ser, porque entonces así también el proceso que tiene establecido FIFA, que son los derechos de formación, Exactamente. los de solidaridad, entonces también ellos lo van pensando para que esos equipos apoyen y preparen para después el proceso natural es si el jugador es bueno va a seguir subiendo y va a llegar no solo a jugar en Liga Mayor, sino que la idea es que salga afuera Mira, Santos y esos ya. fondos puedan regresar a ese equipo. Va, ¿verdad? pero preguntamos cuánto de lo que en teoría habrá conseguido Santis fuera le Regresó al club. llegó dejar el club. Al último, que era aquel antiguo, porque él ahí firmó una cláusula que tenía salida gratis, Sí. Pero dejar el club. Estuvo con Cremas antes. Bueno, dejar los Cremas. Si estuvo con Suchi antes, Correcto. ¿cuánto le entró a Suchi por irse a jugar a Europa? Cero. Nada. Entonces, ese es donde pierde el incentivo el equipo pequeño De formar jugadores. porque no tiene un ingreso que le ayude a hacer eso. Totalmente de acuerdo. Y otro tema que mencionaron hace poco era el tema de los extranjeros de que estuvimos hablando. Un tema que siempre he escuchado yo con los Cremas especialmente es de que jalan mucho extranjero y que no le dan el espacio a los nacionales. El problema que yo le miro a eso realmente no es que jalen extranjeros, sino es que jalen extranjeros paquetes. ¿Verdad? Porque cuando jalas un extranjero paquete, lo que pasa es que sí le estás quitando el espacio al nacional y los del equipo nacionales tampoco se contagian de esa experiencia y de ese nivel que debería de traer un jugador extranjero. No sé cómo lo ven eso. Mira, es interesante porque al final uno como aficionado lógicamente espera que el jugador que venga a tu equipo empiece a rendir desde el primer momento. Claro. Que no sea banca. Correcto. Y entonces por eso mismo es que aquí el problema ha sido que nos hemos ido a tener equipos que tienen 8, 9 extranjeros involucrados entre los no elegibles. Y entonces ahí sí vas mermando la posibilidad. Hay otras ligas que tienen también bastantes jugadores extranjeros. Estoy claro, México tiene también una buena cantidad de extranjeros. Estados Unidos también. Bueno, la tiene ley 8. Bosnam en Europa te repite Real Madrid. Exactamente. Vos ves un día el equipo del Real Madrid tiene a Carvajal Uno con o dos suerte, españoles jugando. y tal vez Brahim, que ahora juega para Marruecos, pero no es español. O José Lu. Correcto. Pero de ahí todos son extranjeros. Sí, pero ya tienen una estructura. Sí. Y eso es lo que aquí nos falta a nosotros, queremos como que estar allá, pero no hicimos los pasos necesarios para poder llegar a ese Ahora, nivel. pero en esa línea, porque en eso que está diciendo Martín, lo curioso, uno de los equipos que más jugadores produce para la Liga Española es el Real Madrid. Aunque no terminen jugando No, en el Real Madrid. totalmente de acuerdo. Porque cuando llegaron había algún extranjero que estaba arriba de ellos y terminan saliendo para jugar en otros equipos. Muy pocos. Parecido la le verdad. pasa a los Cremas. Los Cremas producen mucho jugador de esas, pero en teoría, Salen a los equipos del interior. ¿por qué? Porque no te da el nivel que vos necesitas para que jueguen en el equipo, entonces lo terminas prestando. Kevin Moscoso le pasó, estuvo en Cobán una época, ya había terminado su contrato, quedaba fuera, cuando de repente lo rescató, no me acuerdo si fue Willy o quién, lo trajo de regreso. Y Tuvo ganaron una la- gran temporada. y ganaron la- Va, después a Willy otra vez tampoco le gustó y lo dejó ir y se queda con Freddy Pérez. Y Kevin ahora es el arquero menos venció jugando con Misco. Imagínate. Entonces, y va a líder, Que ¿no? va, Todavía que va a no. ser Braulio Linares. Y Y hacen un gol. la Ya están están peleando, apretados, sí, la están peleando. Pero la parte que Martín decía de lo emocional, mucho de esa parte emotiva tiene que ver con que si la gente llega al estadio o no. Entonces, si perdiste, te fue mal, de repente no te llegan al estadio. Si vos lográs generar lo que pasa en grandes equipos, es que tienen comprado la temporada. Te fue bien o te fue mal, tu ingreso, aunque es más barato, porque es más barato vender el paquete toda la temporada que por partido, tienes un ingreso asegurado. Tú ya contás con eso. Cuando eso no es así y tu 30-40% de tu ingreso depende de las taquillas y te fue mal al principio de la temporada y no llegó gente al estadio, tus finanzas se destruyen y tu presupuesto que habías preparado ya no vale para nada. Cuando vos lográs ir generando ingreso por merchandising, ingreso por derecho de transmisión, pero ya bien pagado en el mediano plazo, cuando tenés incentivos de llevar el equipo a jugar afuera y te pagan por jugar afuera, ese tipo de cosas te van generando un presupuesto ya mínimo establecido con el que puedes disponer para gastar. Aquí lo hacen al revés. Contratan un montón, hacen números de gran marinero, decía Álvaro, y cuando de repente sentís a media temporada, vas quinto, sexto lugar, la gente no está llegando al estadio, no te está entrando la plata que habías previsto y tenés ya la deuda enfrente y ahí empiezan las crisis de los equipos. Y esa es parte de ese círculo. Yo te voy a decir, todavía hablando de lo de los jugadores y demás, tengo dos anécdotas de esas. Una es con Ricardo Jerez, la otra es con el Moyo. Ricardo Jerez se formó en los Cremas. Su papá era el profesor de arqueros de los Cremas.
y de pronto en una de esas se va a jugar a Tolima, la primera vez, una cosa por el estilo, y cuando regresa lo contrata Municipal. Pequeño detalle. Cuando se fue de los Cremas tenía menos de 23 años, teníamos derechos de formación deportiva. Yo no dije nada. Cuando lo inscribe en Municipal, presentamos la carta y nos tuvieron que pagar los derechos de formación deportiva. Si lo hubiera presentado Antigua, no hubieras presentado la carta. No, sí, pero lo hubiera presentado al doble. No, no lo calculás vos, lo calcula la misma. Hay una forma de calcularlo por juegos internacionales, por minutos en selección nacional. Hay una fórmula de cómo te lo establecía. Y el segundo fue el Moyo. En una de esas temporadas de crisis, después de que estuvo Martín, cuando veníamos haciendo recortes, hubo una temporada que estábamos cortos de plata, estábamos a punto de ver 3 meses en comunicaciones y con 2 meses que debiera ser el jugador queda libre. Correcto. Y en esa época acostumbrábamos todavía a tener contratos de 3 o 5 años. Entonces fui con el equipo en el Cementos Progreso, hablé con todo el equipo y dije, mire muchacha, para el 9 de mayo va a entrar plata, porque estaba terminando una negociación con Albavisión, se van a pagar todas las deudas. Ese día ustedes ya van a tener 3 meses de no haber cobrado y están libres. El que se quiera ir, damos la mano, se pueden ir y demanden al equipo y cuando se tenga plata se les pagará. El que aguante, ese día les aseguro tal cosa. Hubo 3 jugadores que dijeron me voy. Canche Rodríguez, el Loco y alguien más. Hubo 3 jugadores que dijeron me voy. Cabrera fue el otro. Se fueron. Llegó el 9, entró la plata, pagamos. Entonces me dieron pagarme a mí también, no, ¿cómo te hiciste? Ahora demandame y cuando la federación me obliga a pagarte, te lo voy a pagar, pero ahorita la plata la voy a usar para el que sí se quedó, porque es el que se merece, que hizo el esfuerzo y se aguantó 9 días, porque el 30 de abril era que se vencían los 3 meses, 9 de mayo se les canceló. Al final de la temporada se va el Moyo, a Argentina. Lo vendimos de $100,000. Al Arsenal de Argentina. Se lo llevó el que era Sister Pillar, que era el agente de Maradona y demás. Sí, se fue, $100,000 cobramos. Se enojó, en esa época tenía un representante local que se enojó también mucho, es el presidente de los Cremas, y se colocó en Argentina. $100,000. Un día lo voy a cobrar de regreso, me dijo Moyo. 3, 4 años después regresa a los Cremas y pidió $100,000 por firmar. Yo ya no era el presidente del equipo, así que a mí no me los cobró, pero sí los cobró. Pero es eso, o sea, sí hay un mercado. Así vendimos a Fonseca en su momento una vez, después regresó. Vendimos a Tyson en un momento dado, así regresó. Entonces, había ya un medio mercado que estaba generándose donde podías traer jugador extranjero, lo formabas, le dabas cierta visibilidad en torneos de CONCACAF y demás, y te lo compraban en México o la MLS. Esa era una pequeña gradita que había. Pero eso solo lo puedes hacer si formás jugadores propios, si tenés un semillero para que eso sea una fuente importante de ingresos. ¿Cuál fue el último jugador que sacó los Cremas? O sea, el último jugador que te digo que figuró. Para mí es Zapa. Sí, pero nunca tuvo mercado internacional. Estoy de acuerdo, pero es la figura que salió de los Cremas, que estuvo toda la vida ahí y que hoy en día es una figura líder. Es referente. Es referente. Mira, APA, de hecho, cuando se ganó el EXA, creo que fue el EXA, sí, el EXA, él tiró el penal contra Heredia. Sí. El último penal, que era la siguiente tanda. Además, ahí estábamos. ¿Sí? Y su abuelo, que era directivo todavía, falleció también en paz descanse, Jorge Aparicio, estaba ahí. Yo creí que se iba a morir ese día porque estaba con tal emoción, pero a APA le tocó tirar ese último penal contra Robin Betancourt, que era el portero. Que le habían echado a Calderón, que paró siendo crema después. Que hoy está en Shela. Para mí esa es la mejor final de los Cremas que hoy viven. Impresionante. Es que ese gol del Moyo de como saque de banda, la para con el muslo y de aire. No, le hace sombrerito. Le pega en el otro ángulo. No, un golazo. Y es remontada, ¿eh? Aunque vos estuviste para la final de Coan. ¿Vos estabas en el campo o no? Él iba a hacer el tiro libre y no lo dejó tirar Diego de la Torre. Sí, Diego de la Torre no lo dejó tirar el tiro libre. Esa es la segunda final más, pues yo era niño, ¿verdad? Pero es algo que me marcó por la vida, hasta me recuerdo que se desmayó Diego de la Torre. Pero no se desmayó, lo desmayaron porque no fueron a... Ajá, es que hubo invasión de cancha. Pero preguntarle a Martín qué le dijo Diego de la Torre antes del tiro libre. Ah, no, pero es que esa es la que me decís, ¿sabes quién me dice eso? El Ñato Miranda. Ah, fue Ñato. En un clásico. Tiro libre y me dice, vamos perdiendo 1-0 y tiro libre y me dice, Tincho, abrazame que es gol. En pleno juego. ¿Quién me estás hablando? Abrazame que es gol.
deja de joder, pues listo, pegale, y le dan, abrazame que es gol. Y entonces todavía voy y me acerco y me le pongo así como va, entre que vean y no vean, ¿no? Le pega, ¡pum! Gol. 1-1 empatamos. Segundo tiempo, otro tiro libre y otra vez me vuelve a decir, dale, anda, joder, te voy a abrazar. Le pega y gol, y ganamos 2-1 ese clásico. Hay anécdotas de ese tipo en la cancha que vos las decís. Ese día, Diego Fernando Latorre nunca había quedado campeón. Ahí donde ves a Diego Latorre, nunca había quedado campeón, ni en Boca. No te creo. No había quedado campeón nunca en su vida. Ese es el único campeonato que tiene él en su haber, es el que ganó con Comunicaciones. Estábamos en tiempos extras, había gol de oro en esa época y ya no podía ni caminar. Entonces se voltea. ¿Cuántos años tenía él ahí? 37. Por ahí Se voltea a Diego, además era gente que no se mantenía bien físicamente, o sea, sí, se Diego descuidaba no, un poquito, vamos. Se acerca y dice, yo hago el tiro libre. Y él no era el que hacía esos tiros libres. Y yo porque si no la meto, aquí me quedo sentado, ya no aguanto, o sea, ya no juego más. O sea, meto gol ahorita o ya no. Casi se asfixia porque es cierto, se le tiran encima, pero él ya no aguantaba y como corrió medio campo en la celebración, el pobre ya se moría. El tiro libre, dijo, yo la tiro porque la meto, porque si no la meto, me quedo sentado a la par del poste porque ya no aguanto. Le pega, la mete, y cuando la mete sale corriendo porque era gol de oro. Entonces sale corriendo, se quita la camisa e invaden la cancha. Casi lo matan, pues. Sí, no, el tipo ya no aguantaba per se. Yo me acuerdo de ese día a lo lejos, pero sí, ese día marcó muchísimo en mí, la verdad. Otro que, cómo jugaba era Tyson Baos. No jugaba. Milton Omar Tyson Núñez. Qué tipos, qué jugadorazo, pegaba duro, te dribleaba, lo que fuera, pues. ¿Él tendrá que 45 años? Y sí, en la U, ¿ah? Tiene 51. ¿Tiene igual que vos? Es igual que yo. No, ya no. ¿Hace cuánto dejó de estar en la U? Unos 3, 4 años. Sí, como a los 45 dejó de jugar. Sí, pues. Pues lo ves ahorita y esta es una fibra. Está en Honduras, sí. Hemos ido a jugar algunos partidos que nos invitan y llega Tyson. Sí, ese está entero, todavía se pueden hacer piruetas en el camerino. Increíble. Bueno, y ahora el tema de la selección. Hay un evento tan especial que le marcó a todos los guatemaltecos, que es el gol de oro de Pin Plata, y quien le pone el pase en ese centro, ese tiro de esquina, sos vos. ¿Qué sentiste en ese momento cuando...? 80% del gol es mío. Totalmente. Lo tiene que admitir ese el es gol crema. Todavía sigo esperando la invitación a almorzar. Ese es gol crema. Ese grande, y ahora hasta película hizo el Pin, y todavía espero. De esa tengo del Pin y tengo de Dwight. Porque a Dwight, cuando se va al extranjero, yo le hago el centro en Alajuela. Entramos de cambio en ese partido contra Costa Rica, íbamos perdiendo 2-0. Entramos, tiro libre, y yo le hago el centro y Dwight. Y McAllister había ido a ver a Rolando Fonseca. Y cuando ve a Dwight, el monstruo, saltar, y llega después al hotel y se resulta llevando a Dwight. También sigo esperando mi comida, ¿sabes? Para que veas. Pero con lo de Brasil, sí, mira, fue un partido... En el Orange Bowl. En el Orange Bowl, apasionante, y sobre todo porque desde que nos dicen a nosotros, estábamos en Copa de Oro, va a ser el sorteo, que va a estar Brasil de invitado. Uno de jugador, uno quisiera que te toque Brasil, ¿verdad? No solo porque ves estrellas que solo se veían por televisión, claro, en esa época. Y entonces justo toca Brasil en nuestro grupo, y bueno, todos emocionados. La afición en ese momento, todos eran que miren, ¿para qué? Si les van a meter 6, pues aquí les van a dar un baile y todo. Pero ahí Miguel Brindisi era nuestro técnico, estuvo muy bien, nos habló poco realmente antes del juego. Realmente su charla fue, miren, ellos al final son iguales que ustedes, 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Aquí lo que va a mandar es la actitud que se tenga y el deseo de poder hacer las cosas bien. Pero de ahí son iguales. Entonces nos fue psicologiando en esa parte, y entonces terminamos haciendo un buen partido. Vamos perdiendo 1-0, justamente que el Gato Estrada era el portero y Romario le hace el penal. Y bueno, faltando poco, un tiro libre, Memín le pega, se va al tiro de esquina, y yo era el encargado de hacer el tiro de esquina, justamente más o menos al punto penal. Y la verdad que corriendo, porque ya estábamos en tiempo extra. Entonces cuando le pego y todo, bien me acuerdo que yo lo veo como centésimas de segundo más tarde, porque yo quedo en esta posición y la pelota no rebota primero, y en lo que pega en el fondo ya el Piña iba celebrando en ese momentito, y es cuando nosotros vemos
y logramos ese. Tafarel, de portero de Brasil. Tafarel, el portero, sí, tenía jugadorazo Brasil. No, y Brasil fue con todos, pues. Solo tenés que hacer la acotación final para vos. Genial, empatamos 1-1 y todo, pero no clasificamos a la siguiente ronda. Después nos toca, mira. Sí, es que todo el mundo se acuerda, se acuerda de ese gol, pero no clasificamos a la siguiente ronda. Y también nuestro calendario fue complejo, porque nosotros jugamos en Miami, Los Ángeles. ¿sí? Nos fuimos a Miami y regresamos a Los Ángeles otra vez. Eso no se O sea, y entonces empatamos con El Salvador y nos ganó Jamaica. Y empatamos con Brasil. Y tristemente, eso que vos mencionás ahorita ha sido casi que la historia del fútbol chapín, ¿va? Que nos quedamos a esto, también la eliminatoria del Mundial del 2006, o sea, ese tipo de cositas, vamos contra Trinidad y Tobago, que les ganamos allá, ellos van a ganar a México, nosotros ganamos aquí contra Costa Rica, ¿o no? Y ese último juego Sí, fue ese juego en Trinidad y Tobago, nosotros estábamos jugando En Trinidad ganamos. No, ese partido era en Trinidad y Tobago. El de México. El de México, no, el de México ganó Trinidad allá. Sí. Y nosotros le ganamos a Costa Rica aquí. Sí, pero antes Pero de eso... nosotros perdimos contra Costa Rica, en un partido que lo teníamos prácticamente ganado. Empatado. Y hace el gol Guanchope, fue el que creo que es el que termina haciendo un tiro libre de medio que lo tira largo y nos vacuna. En el Mateo. Sí, y luego también el partido contra Trinidad. Es que eso es lo que te iba. Que era cuando todos decían... Algo que Cabrera, hacía mucho Milok, agarraba cuando ya estaba apretado y todo, Cabrera a los últimos metía al doctor, lo empujaba y lo metía al campo para que parara. En uno de los juegos, está Milok con su bastón, se empieza a acercar, ya iban 2-3 minutos de revolución y no paraban el partido, se metió él a la cancha Cabal. con el bastón, entró como 3-4 metros y cuando le llegan a hablar se sentó, o sea, se hizo que ya no aguanto, se tiró al piso, ya no le pusieron ni un minuto, se acabó el partido, pues, o sea, olvídate, ese manejo es el que no tuvo, que era Maradiaga. El primitivo. En Trinidad y Tobago Ahí íbamos bien, Tavo Cabrera se lesiona, se quedó 5 minutos fuera de la cancha, no hizo cambio, el tipo de cosas donde en ese momento haces que ruede de regreso Tavo y se tira adentro de la cancha, o sea, lo que sea. Nos faltó ese tipo de malicia en ese tipo de partidos y ellos sí la tuvieron porque después Jack Warner hace los arreglos. Después te enterás con el FIFA Game, con México. todo lo que pasaba y dice uno, porque ellos al final, terrible. México llegó a perder ese último partido. A propósito, te lo niegan a muerte, pero fue parte del negocio, vamos. Entonces es parte de lo que te pasa, que tienes un fútbol que ha estado metido en toda esa política sucia de la región y demás, y salimos perdiendo en todo eso. Impresionantemente todavía tengo un grupo de amigos con el que tenemos una peña de la selección Tecún-Umán, un saludo a todos los de Tecún-Umán, que seguimos siendo enfermos locos del fútbol nacional. No hay forma. Y tengo otro grupo de amigos que ya están hasta aquí, va. Porque es que te pones a ver la Champions y después te toca ver un clásico nacional. Cuesta. Pero fíjate que en eso tenés mucha más gente, jóvenes incluso, que se emocionan de ir a ver a Guate. No, la selección completamente de acuerdo. La selección sí es otro, es ese feeling, va, vos, que vos vas de querer gritar ese gol en la cancha y son los temas que vive uno, ¿va? Especialmente los que viven aquí en la capital tal vez, ahorita que subamos Nations League, ¿va? Contra El Salvador fue, ganamos 2-1 o 2. Contra El Salvador, sí. 2-1. Sí. Vos estás jugando un partido contra El Salvador y lo estás gritando como que si es la final del mundial, ¿va? Vos, la Mara quitándose la camisa ahí en tribuna y todo, entonces es como lograr darle ese otro empuje, como vos decís, a esa pasión que tenemos en Guatemala, que de alguna forma el fútbol es nuestro pan y circo. Sí, mira, no hay duda que el fútbol acá es el deporte número 1. Ahí sí que no hay ni cerca otro deporte. Sí, definitivamente que la selección genera ese sueño, lógicamente, de poder clasificar a un mundial, y conforme más pasan los años, más grande se vuelve esa ilusión, porque esto es como... Te quedas con más hambre. Decís, ya viene, ya nos va a tocar. Ya nos toca. Y yo creo que ahorita hay un marco bonito, un marco que es interesante, donde puede existir una mayor posibilidad de clasificar, pero tenés que jugar todavía, ¿verdad? Los partidos, las otras selecciones también están trabajando por lo mismo, porque todos ven que ya Canadá, Estados Unidos y México no están, entonces todos dicen, hoy no es nuestra posibilidad. Entonces está complejo. Sí. Y esperemos. Pues, ¿Cómo ven esta selección de Guate hoy? Tenés a 3 estrellas para lo que es Guatemala, un Nathaniel Méndez Lain, un Aarón Herrera, que para mí es el mejor. Ese sí es un jugadorazo, un Rubio Rubín. Y ahí tenés
un Cuilapa Mejía, un Chucho López. Alejandro Galindo, que es el que más le gusta a Cena, creo yo. Sí. Pero yo te digo algo, Galindo para mí es un crack. Lo que pasa es de que no se cuida, ¿vos? Entonces son esas cosas, ¿va? Mira, y mucho que ha pasado a veces es tal vez que juega en posiciones donde no son las de él. Porque hasta de 10 lo han puesto a jugar. Mucho eso pasa, lo hemos platicado con Quique, por ejemplo, el Chucho. Chucho para mí es un jugadorazo. Es un Pero tiene que jugar en la posición que le gusta y que puede jugar. Si lo pones en otro lado, no todos los jugadores tienen esa como habilidad de rápidamente acoplarse a otros. A Martín no le gustaba jugar de 5, pero jugaba de 5 a veces. Sí, me tocó, al final me tocó jugar de 5, de lateral. Mi papá casi me mata cuando decido jugar de lateral, porque yo era delantero. Sí, claro. Y entonces cuando me dicen jugar de lateral, yo al entrenador le digo sí. Pues es que no te queda de otra, pues. No, iba a jugar de titular. Ajá. Y en el otro todavía estaba entrando porque era mi primer año. Llevaba poquitos juegos de estar en Galcaza. Y entonces se enojó mi papá. Me dijo, papá, me voy a jugar. Le decía, me voy a jugar. Pero sí, mira, la selección, veo bien. Yo siento que nuestro problema es el gol. Porque Méndez Line tuvo una buena campaña ahora en el Derby County. Pero realmente los partidos que había tenido en selección no habían sido buenos. No, para nada. Y entonces habrá que ver, ahora que regrese con el nivel que tiene, que ojalá lo pueda demostrar acá. No son las canchas, no son iguales. El clima es totalmente diferente. El fútbol. No te toca la bola igual. Rubio Rubín, que también es el centro delantero titular de la selección, no está jugando en Querétaro. Entonces no tenemos gol. Y en estas eliminatorias necesitas gol. Y un Aaron Herrera que venía de lesión. Pero es buen jugador y me parece que crack, paraba atrás. Jugó Lo que muy bien Nico ahorita. Samayoa Jugó está muy bien. haciendo en Rumania también es bueno. Total. Pinto al final es un central sólido el que lidera ahí. Nico debutó con Columbus en Estados Unidos. En la Sí, MLS, al fin. O sea que Nico, te voy a ser sincero, para mí es un arquero de selección total. O sea, él cuando juega con selección sí, es se otro siente nivel. en casa. o Siente sea, es otro uno- nivel. y le da una tranquilidad a uno como aficionado de que está ahí. Totalmente. Bueno, ahora tengo un reto para estas dos figuras. Vamos a hacer una tanda de penaltis a ver quién gana. ¿Cómo hacía Ter Stegen hoy? Pero no le sirvió. Un desastre. ¿Ya? Dale, ves. Quisiste matarlo. Ay, No, te que ya tiraste está en una el Sergio ángulo, porque Ramos. ahí no está parado, ¿qué Te le vas a tiraste una meter? Sergio Ramos, es ¿Qué le vas a entendible. meter? A ver, Va, son 3. 3. Eso. Es que ahí era al final, pero Ahí va, ya va Son queriendo, tres, ya no, va ni una. queriendo. es que pues estar a meterle en el ángulo, sí. No te da. Ahora, Martín. Martín. Bueno, 0 de 3, mucha. 0 de Complicado 3. de portero. De aquí. Ahí, zurdo. No, pero Martín ya se acercó un montón, mucha. No, ahí estaba. Estaba a la altura de la cámara, estaba. Aquí hay dos opciones, o entra o te va a doler. O me duermo. O me duerme. O te va a doler. ¿Ya? Ahora tengo que calentar. Mira, Qué engañoso es. Abajo no llega. Todos. Si este, Es mañoso. ahí. aquí, ¿verdad? Es que abajo a la esquina dicen que son imparables. Sí. Sí dicen, los penales a media altura son los peores. Aquí hasta más lejos. Ah, pues machón. Vamos a ver, pues. Listo. Gracias. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Viste? Eso se llama Mind Game, papi. Ya no lo miro a los ojos porque me engaña. Pues era como los tiraba. Los paraba, pero ahora. mira, como mira, viene. Ahí es donde es mata. Ahí es donde es era, mata. A ver, Martín, a ver, probamos pues. Vamos a ver qué pasa. Yo era portero en waterpolo, fíjate vos. No, machón. ¿Así? Sí, Pues que yuca jugar waterpolo. sí. Pero me quitan los anteojos porque si no tienen laborar a la droga. Sí. Waterpolo, que yuca jugar. Bueno, pues. ¿Estás listo? Vamos a ver si se recuerdan los viejos tiempos.
Si te quedas parada es más fácil pararla. Tú llegas. Lo Eso te quedas que parada es pasa más es fácil que pararla. el Quique la está tratando de adivinar. Sí, pero ya no. Ahí te toca contra Machón. Eso. Va. ¡Vamos! No, pues sí. Me pasó una... Ahora Ahí tiramos va. también. Ah, bueno, que te tira aquel. Bueno, vamos a ver si se la... Clava Machón. Está muy lejos, Sí, va. ahora estás más lejos. Acércate, Pero mejor, está antes de la cámara. Ahí. mejor. Me la tiraste dura. Venga, venga. Es que cuando si te tratas de tirar tan calculado, no Que si entra. la tiras al ángulo, No entra. Porque además te está tan cerca que le da tiempo de... Sí, eso es. Pero sabes que así eran las de Futeca antes. Así es. ¿Sí? Sí. Oye, pues. Ah. ¿Es qué? O sea, es que uno de jugador siempre se ponía, le gustaba a uno ponerse portero en los entrenos, ¿verdad? Y yo les decía, muchachos, portero es locura, la verdad. Vos estar todo el día a que te fusilen. Ah, eso es lo que quieren ustedes, que te fusilemos. No, por eso voy adelante. Buena, buena. A ver, Estuvo bien. Ahora aquí que contra el Machón. contra Martín. Muy bien, muy bien. Puta. Muy bien. Pero ¿sabes qué le gustaba a uno? Ponerse los guantes y todo, porque eso es lo que uno mira, los porteros. Y los que se guantes. desabrochan el velcro, ¿ah? Ra, ra. ¿Quieres oír la charla? Mucho porteros contra casados. Sí, todas las semanas teníamos porteros asados y jugábamos el asado. Entonces, pero ahí ya no jugaban los porteros, sino que ya no hacíamos equipo, entonces la pasábamos a leer. ¿Quieres Eso oír lo la hacía. charla de técnica de Verón? ¿Cuál? Muchachos, ustedes saben qué hacer. Vamos adelante, a jugar. Esa era la motivación. No se decía nada más. Mira, tratar de tirar al ángulo no le Está das, no. champeado ese tobillo, Kiki. No. Entonces ya no es colocado, mejor Y solo justo es. ahorita acaba de celebrar 80 años Y Juan Ramón. Juan Ramón. Sí. Ahí en Y Estudiantes. la Brujita creo que Una quedó otra vez ovación. presidente de la. Juan, sí. ¿Sí? La Brujita. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo es la historia de que la bruja se iba a venir a los Es temas? paja. ¿Es paja? Es paja. Ya sabía que Es una historia de paja. No, sí esa vino, es pero no era la verídica. Brujita. Pero no era la Brujita. La Brujita, si estuvo aquí con nosotros. Si no, yo sé que estuvo aquí. Ah, ya viste Pero que no no es es que se paja. iba a venir con los cremas. No, no es que venía con los cremas, es que la bruja papá le dijo justamente a Roberto que lo comprara. Y entonces Roberto lo fue a ver al entreno y después ya no lo compró. No, le dije, no, ese muchacho no sirve para nada. Le dijo, estuvo a esto de jugar la bruja de Verón Sí. en los cremas. Ahí está. cámara, Los porteros sentido. también necesitan tener vista. Con la vista. Asa, asa, asa. Entonces, ganó Martín, ¿verdad? Sí. Ganó Martín. Muy bien, muy bien. Ay, aquí había presión, en esta hay presión. O sea, Sí, porque si no ganaba Martín, la verdad es que nos sí. quedamos aquí hasta que Complicado. oscurezca. Muy bien. Muy bien. No, pero qué bueno. Alegre. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en el segundo episodio de Y Ahora Qué Podcast. Quiero agradecerle a Martín por haber estado con nosotros. Gracias. La leyenda chapina. Quique, muchísimas gracias. De verdad que todas tus experiencias siempre marcan. O sea que gracias Buena por onda. haber estado con No, nosotros. muchísimo gusto. Y más con Martín. Sí, no, gracias. Súper contento. Hasta la próxima.